Hay como 5 temas para entrar. Senador Germán Martínez. Ciro, por la mañana, muy buenos Empezamos días. por el más cercano. Empezamos porque ordenes. Y el más cercano se llama, esta mañana, Ricardo Monreal. Si tú lees los periódicos, hay como 10 columnas de la democracia mexicana en manos de Monreal. ¿Qué hará Monreal? Monreal, un demócrata. Hay fácil 7, 8, creo que 10 columnas sobre Ricardo Monreal. Es más, y está en las 8 columnas hoy del Universal. Morena y oposición arrinconan a Monreal. Otra vez, como si fuera un gran cuento, casi Borges. El balón le vuelve a caer en el área a Ricardo Monreal. Ciro, la verdad, para el mejor auditorio, el más informado del país, que es el que escucha a Ciro por la mañana, sinceramente, esa no es ninguna novedad. Lo hemos dicho aquí desde hace un mes. Tú dijiste, incluso hiciste la parodia con el querido Enrique el Perro Bermúdez, ¿no? No recuerdo, creo que lo hiciste 1 o 2 veces, 2 temas, no recuerdo qué temas. La tuvo, la dejó ir, era suya y la dejó ir. La presidencia de la mesa directiva en septiembre. De la mesa. En septiembre, los primeros días de septiembre. Sí. Entonces, Monreal es muy vivo, muy listo, es un político que yo conozco desde la 57 legislatura, cuando desafió a Zedillo y se fue al PRD. Estamos hablando de 1997. Y entonces, pues está ahí. Se fue y ganó. Sí, se fue y ganó. El primer gobernador del PRD, después de Cuauhtémoc Cárdenas. Y ganó la gubernatura de Zacatecas. Sí. Y entonces, cuando desafía al presidente le va bien, y yo le he dicho que lo desafía, y son tiempos de definiciones. Yo he dicho que tiene que votar, y contundente y categóricamente, en contra una reforma electoral como esta que daña al Instituto Nacional Electoral. Lo dijiste hace 8 días y hace 15 días aquí. Ricardo Monreal debe dejar en claro. Y no andar. Cuando se empezó a hablar del plan B. Un senador equilibrado genera autoridad. Un senador equilibrista genera risa. Entonces, a ver, otra vez. Un senador equilibrado genera autoridad, señor Monreal. Un senador equilibrista genera risa. Se puede quedar como el perro de las 2 tortas. Eso de Va por México, o eso de Morena, que si la Ciudad de México, que si la candidatura, que si MC, todo eso, señor Monreal, lo que importa es defender la democracia. Lo digo con toda claridad. Lo que importa es no tocar al INE a tontas y a locas y acuchillarlo, como lo está acuchillando el plan B que se aprobó en la Cámara de los Diputados. Con nocturnidad y a toda velocidad, aplastando a quien se pusiera enfrente. Y violando la Constitución. Hay algo en lo que no han reparado nadie. Artículo 72, inciso G. Todo proyecto de ley o decreto que fuera desechado en la Cámara de su origen no podrá volver a presentarse en las sesiones del año. Hay piezas de la Constitución, hay temas que se rechazaron en la constitucional, en lo que quería, que se volvieron a querer resucitar en el siguiente plan B. Y la Constitución... ¿Y eso no lo sabía Santiago Creel? Pues no lo dijeron. No lo sabía Santiago Creel. El abogado Santiago Creel no lo conocía. 72G, aquí está. La razón de la Constitución es evitar las terquedades, las necedades, donde no se genera una mayoría. Y pues lo deben invocar, o se debe invocar por lo menos. Yo no he oído que nadie lo diga, y no revisé la prensa, yo muy por encima, y no veo que nadie diga que no se puede presentar. Ya sé que me van a decir que es otro proyecto, ya sé. No, es un fraude a la Constitución si se vuelve a presentar los mismos temas en otra pieza legislativa el mismo día. Pero pues van a decir que no, que estos no son cambios constitucionales, que aquí no se habla de la selección de los consejeros, y dirán que es otro proyecto, y con eso lo pasaron. Pasaron. Es la misma. A la presidencia de la Cámara de Diputados. Por eso pregunto, ¿no lo sabía el abogado Santiago Creel? Pues ¿O los asesores del abogado Santiago Creel no se lo hicieron ver? Pues lo deberían saber, porque le disminuyen sus capacidades de fiscalización,
disminuyen el 50% del servicio profesional electoral, casi, no sé, más o menos calculo yo, unas 1,500 personas pueden perder su empleo en el Instituto Nacional Electoral. Los que trabajan en los módulos que te dan la credencial para votar con fotografía, ya va a estar manoseada la credencial con fotografía, que es una señal de identidad de mexicanos que tenemos aquí, gratuita, porque el pasaporte cuesta, y ya no se va a poder sancionar con pérdida de candidaturas a nadie, se va a poder tener doble contabilidad, se va a poder, aquí ya lo empecé a estudiar, eso es mucho, pero la verdad están generando un problema donde no había. No hay un problema en nuestra democracia. Complican el PREP. Complican el PREP. Que PREP. es una de las pocas cosas que en este país funcionan extraordinariamente. El voto electrónico, que ya se da en Jalisco y ya se da en Coahuila, pues, lo pone aquí como una gran novedad. Y la verdad ya existe. Entonces, y no hay necesidad de modificar la Constitución para generar un voto electrónico. Lo que se necesita es dinero. Y además el golpe presupuestario. Entonces, yo creo que se le está lastimando al INE y que el señor Monreal tiene la responsabilidad, el senador Monreal, de ya de una vez definirse como dice el presidente y no andar danzando como paquidermo, como elefante, caminando como elefante, como dijo ayer el señor Ibarra. Es cierto, nada de andar. En este país hasta los elefantes andan de puntitas, dijo ayer Epigmenio aquí. Aquí yo, Germán Martínez, no ando de puntitas, no como paquidermo que sabe definirse. El presidente dice que se defina, no a una reforma que lastima al INE, no a una reforma que quiere un árbitro parcial, no a robarse el padrón electoral. Se quieren robar el padrón electoral y la credencial para votar con fotografía, la quieren regresar a Gobernación, y de esto los jóvenes no se acuerdan, pero se rasuraban gente del padrón, se falsificaban credenciales, se podía votar 2 veces, y van a empatar el padrón electoral con los buenos padrones de los programas sociales que la gente recibe y que la gente necesita, y que hay que garantizarle a esa gente su programa social y que se identifica con la credencial para recibir su programa social, para recibir su apoyo. Se identifica con la credencial. Ahora, ¿cuál es la importancia de Monreal? Te pregunto. Es básicamente en este momento, porque pues Monreal a fin de cuentas es un solo voto, pero cuando llegue la hora de votar es un voto. Pero él tiene la posibilidad, como coordinador de los diputados de Morena, ¿de qué, Germán? ¿De qué? Él no es el presidente del Senado, él es el líder de una fracción, nada más. Hay definiciones, como la militarización, que se definieron por 2 votos. Uh-huh. Si él es un voto, ya es necesario para dispensar los trámites, para hacer todo esto fast track, para hacerlo al vapor, para hacerlo a las carreras, para obedecer. Cuando truenan los dedos en Palacio Nacional, se necesita 2/3 partes. Porque eso es lo que hace Palacio Nacional, truena los dedos. Claro. Y para eso se necesita. Y a ver quién es el valiente que le planta cara al presidente López Obrador. Pues vamos a saber si tiene madera, como tuvo madera, lo reconozco, cuando Zedillo y que fue gobernador. Cuando desafió al presidente Zedillo, Monreal. Vamos a saber si de esa madera está hecho, de la madera en que yo lo conocí en el 97, Ricardo Monreal, y desafía a López Obrador con su intento de lastimar al INE. Vamos a hacer una pausa y regresamos. La posición de México en la crisis de Perú. Y hoy hace una pregunta, muy buena pregunta en su columna en Milenio, Carlos Pusch. Dice, ¿de qué van a debatir? Ahora se habla que va a haber un debate entre los precandidatos de Morena. ¿Y de qué van a debatir? De los problemas torales del país. ¿Quién? ¿De qué van a debatir? ¿Van a criticar en algo al presidente López Obrador? Volvemos.